Primero quiero agradecer la invitación, quiero agradecer que estén aquí presentes porque sé que llevan muchas charlas y para pasar. Vale. Así que muchas gracias. Bueno, me pidieron hablar de mediación, lo que pasa es que yo sobre todo me dedico al tema penal, ¿no? Entonces yo voy a hablar sobre todo lo que es la mediación en el ámbito penal. Para entenderme por qué llegué... Bueno, estos son mis propósitos, otra cosa es que les cumpla, porque siempre intento hablar mucho. Luego quiero que me hagan preguntas, incluso si no están de acuerdo conmigo, yo lo prefiero porque me encanta debatir. Yo fui juez unos cuantos años y me di cuenta que la gente vive por el conflicto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que a la gente le gusta estar en conflicto. Hay personas, no a todo el mundo, pero hay personas que si no tienen un conflicto no saben cómo seguir. Y les voy a poner un caso, os juro que es un caso real. Y por eso yo llegué al mundo de la mediación. Yo era juez en un pueblecito pequeñito de Burgos y teníamos los juicios por delitos menores, que son lo que antiguamente llamábamos faltas en España. Entonces me dijeron, cuidado, que vienen las de siempre. No sé si pasa aquí, pero en España siempre hay los típicos conocidos del juzgado, que siempre van al juzgado, pues se denuncian al vecino por injurias, al otro pues porque la ha mirado mal. Y digo, ¿cómo que son conocidas? Sí, vienen cada poco tiempo. Bien, en aquella ocasión llegaron porque, bueno, una la había denunciado a la otra por injurias y habían metido al marido de una por intento de asesinato. El pobre marido dice, no, yo estaba cortando el seto y vi que estaban discutiendo y salí, pero yo no la quería matar. Bueno, entonces las empiezo a escuchar y las dije, tengo dos opciones, absolverlas a las dos o condenarlas a las dos. Entonces yo les dije, os conmino a que solucionéis vuestros problemas fuera de aquí, sois vecinas y os voy a absolver a las dos. Las dos mujeres que se odiaban durante años se agarraron de la mano y dijeron, saliendo del juzgado, desde luego, de la vista oral, desde luego es que no hay justicia. Me dijo la funcionaria, ¿las has puesto de acuerdo en algo por lo menos? Yo no comprendí al principio, no comprendí el que había pasado, pero si las he absolvido. Claro, al final lo que descubrí es que les había cortado las alas. Cuando iban al juez y les condenaba, ya tenían algo que hacer, ir a denunciar porque la vecina te ha denunciado y te han condenado. Entonces yo te denuncio a ti, tú me denuncias a mí. Les corté la espiral del conflicto y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos tenemos que llevar bien. Claro, se llevaron bien pensando que no había justicia, pero ahí comprendí que los juicios no solucionan los problemas, aun cuando tú quieras hacerlo bien, ¿no? Y entonces sobre todo en el tema penal, empecé a ver qué otras opciones había. Y yo llegué al mundo de la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación? Bueno, soy de las pocas personas que todavía no soy más analógica que digital, desgraciadamente. Consulto los diccionarios, ya lo siento, pero soy así. Y nada, te dice que es una intervención en una discusión en la que un tercero te ayuda, ¿no?, a encontrar una solución. ¿Qué es la mediación? Cuando dos personas tienen un conflicto, como veis, a veces necesitan de un tercero que les ayude a generar ese espacio de diálogo. Ese tercero es el mediador. ¿El mediador quién es? Es una persona neutral e imparcial que ayuda a través de unas técnicas que se estudian a que las partes encuentren un punto común en el que poder llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, lo que sí que es diferente, porque yo también soy abogada, no quiero que me tiren tomates, es que conozco muchos compañeros que me dicen, yo hago mediación todos los días. No, a ver, si tú asesoras y dices, creo que te conviene esto, quiero que te conviene llegar a un acuerdo, eso no es mediación, eso es un asesoramiento. En la mediación el mediador no interviene, solo ayuda a generar ese espacio seguro, estructurado un poquito, para que las partes puedan solucionar su problema, ¿no? Otra cosa es que el abogado pueda ser buen mediador. Digo pueda porque para eso, me acordé de la charla de ayer no me acuerdo el nombre de unos ponentes, tenemos que quitar la mentalidad de abogado litigante. Por eso yo suelo empezar diciendo, vamos a quitarnos la mentalidad de que hay que ir al juicio, ¿no? A veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que pensemos que tenemos la razón, al final no sabemos lo que va a pasar. Y lo digo yo que soy juez, que fui juez y que muchas veces ni yo sabía lo que iba a acabar diciendo. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado, ¿no? Bien.
¿Qué diferencia hay con un juicio, con un arbitraje? Pues ahí lo estáis viendo. Un árbitro o un juez decide, impone el resultado a las partes. En la mediación son las personas las que llegan a un acuerdo. Y aquí es lo importante, porque en cualquier ámbito, si es el juez el que te impone el resultado, una persona va a decir, pues qué mal, va a sentirse mal. Pero cuando son las propias personas las que han llegado a un acuerdo, es mucho más probable que se cumpla el acuerdo. Y esto es así, ¿no? En el ámbito penal, por ejemplo, que luego les hablaré, siempre me dicen, ¿y qué porcentaje hay de cumplimiento? Hasta ahora, desde el 2006 que llevo yo trabajando en el ámbito penal, en mediación penal y otras prácticas restaurativas, todas las personas han cumplido los acuerdos. ¿Por qué? Porque no es que el infractor le pongan un castigo, él mismo asume que tiene que reparar el daño y que hacer una serie de cosas, ¿no? Esto es la mediación. Dos personas se ponen, esto es la negociación. La negociación se distingue de la mediación en que no está el tercero neutral. En una negociación son dos personas que intentan llegar a un acuerdo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como estas señoras, necesitaron de mí para llegar a un acuerdo de que no había justicia, curiosamente, pero a veces las personas nos obcecamos en nuestras propias posiciones y no vemos los intereses comunes, ¿no? Entonces, la negociación a veces falla porque no tenemos la visión de este tercero imparcial que nos va a ayudar a llegar a un acuerdo. Pero créanme, el mediador ni asesora, ni juzga, ni dice a las partes lo que les conviene, ¿no? Y eso cuesta mucho porque yo tengo a veces personas que vienen y, claro, no lo ven como una profesión. Entonces te dicen, ¿y usted quién es? No, soy la mediadora. ¿Pero qué es? ¿Juez? ¿Abogada? Soy la mediadora, ¿no? Les cuesta ver que tú estás allí para ayudarles, pero que tú no asesoras, tú no les vas a decir qué es lo que más les conviene, ¿no? Y esto es lo más importante, ¿no? Que en la mediación se establece ese cauce de diálogo. Muchas herramientas, yo les estoy hablando para qué hace un mediador, pero lo que sí que tengo claro que muchas de las herramientas de mediación son importantes incluso para el abogado. Hay ahora, no sé si han oído hablar del derecho colaborativo, ¿no? El derecho colaborativo parte un poco de la esencia de la mediación, que dice que en lugar de tú asesorar a tu cliente que tiene que litigar y llegar hasta el final, pues vais a intentar, junto con el otro abogado, ver qué opciones son mejores para los dos clientes, ¿no? Y estoy segura que ganaríamos muchos más clientes si empezáramos a pensar eso. Entonces sí que tengo claro que si muchos de ustedes no creen que pudieran ejercer la mediación, sí que está claro que las herramientas que estudian las personas que quieren ser mediadores pueden servir para el trabajo cotidiano. Ser más asertivo, ser más humano, más cercano a las personas, escucha activa, bueno, cómo romper estos momentos en los que el cliente no quiere hablar. Sí, no, bueno, no, vale, ¿no? Son muchas herramientas que para nuestro trabajo diario también sirven. Por eso yo cuando doy cursos siempre digo, se puede ser mediador o simplemente puedes tener ciertas habilidades o puedes adquirir ciertos conocimientos que te van a ayudar a mejorar en tu trabajo diario. Y siempre digo, en la vida cotidiana, aunque en la casa del herrero cuchillo de palo, ya eso de practicar la escucha activa en casa cuesta más, pero también es necesario, ¿no? Esto aquí les he traído un poco las diferencias, ¿no? Para mí, la mayor diferencia es que en el juicio es el juez el que decide y en la mediación son las partes. ¿Qué mayores diferencias? El coste emocional del que hablaba ayer uno de los ponentes es muy importante. Qué terrible es cuando yo tengo un caso en el que dos vecinos han denunciado y hasta que sale el juicio se tienen que ver todos los días. Y pensando, ¿y este vecino iba a decir una palabrota, como me están grabando, ¿no? Voy a quedar bien. Este vecino, en España diríamos, el muy capullo que me ha denunciado. Qué tensión, qué congoja. Yo tenía una señora que me decía, es que no quiero salir de casa porque me voy a encontrar con el vecino. Y además es la ley de Murphy, basta que no te quieras encontrar con el vecino, te lo encuentras. Y si ya vives en una ciudad pequeña donde vivo yo, es que te lo encuentras hasta en la sopa, ¿no? El coste emocional que conlleva esperar al juicio, esperar el resultado es muy grande. En cambio, con la mediación se reduce bastante, porque tú eres el dueño del proceso, no es el tercero, ¿no? También me parece muy importante en el que, sobre todo, que todos ganan. Siempre hay un perdedor y un ganador. Aunque tú, siendo juez, quieras decir, voy a hacer como Salomón, lo toma mal siempre. Fíjense el caso que les he dicho, las absolví a las dos. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto y que encima iban a estar agradecidas. Pues no,
No estaban agradecidas. ¿Por qué? Porque las expectativas del juicio de los clientes nunca son suficientes, ¿no? Siempre piensan que, bueno, que va a ser todo perfecto para ellos, ¿no? Y en cambio, con la mediación, todos ganan. Todos ganan porque los dos han contribuido al acuerdo. ¿Cuáles son algunos de los principios? Hay muchos, ¿no? Yo me quedaría con que es voluntario, eso es lo importante. Ojo, los mediados tienen que venir voluntariamente. En cualquier momento pueden desistir del proceso. Es decir, si en algún momento pues mire, no quiero continuar, son libres de irse. Igual que el mediador, si ve que las partes están ahí por pasar el tiempo, porque no todos tienen buena voluntad. A mí ya me pasó un caso de un chico pues que claramente parecía que venía a pasar el tiempo. No hablaba, pero él decía, sí, yo quiero participar. Bueno, también el mediador puede decir, pues creo que no es conveniente continuar con la sesión de mediación. Es confidencial, esto genera muchos problemas. A mí ya me tocó explicarle a un juez que como es confidencial, igual que el abogado tiene el deber de confidencialidad, no se puede decir lo que pasa en las sesiones. A mí en un caso de mediación, bueno, era un caso de un delito de incumplimiento de pago de pensiones, pero era familiar, me citó el juez. ¿Por qué? Porque todavía no conocían lo que era la figura del mediador y tuve que decir, no, o sea, no puedo decir nada, ¿no? Entonces, es confidencial. Y sobre todo lo que me parece muy importante es que empodera a las personas. Miren, vivimos en una sociedad que estamos acostumbrados que cuando tenemos un problema nos lo soluciona el tercero. Yo siempre digo, qué triste que es que dos personas que han dejado de quererse se quieran separar y sobre la custodia de sus hijos tenga que decidir un tercero que no les conoce de nada. Pero no os podéis poner vosotros de acuerdo. Es una manera de empoderar a las personas, ¿no? Esta es la imagen que quería enseñarles. Esto es lo que nos pasa. Nos ponemos burros. ¿Qué les pasa a los burritos? Quieren comer. ¿Qué le pasa? Pues yo quiero comer, es mi posición. Quiero comer y quiero comer. ¿Qué descubren? Que tienen un interés común, que los dos quieren comer. Y entonces llegan a un acuerdo. Primero vamos donde uno y donde otro. Eso es lo que hacemos en mediación. Más allá de las posiciones de las personas, nos damos cuenta que siempre hay un interés común. Intentamos rescatar ese interés común o esa necesidad común para que puedan llegar a un acuerdo. ¿Cómo? Pues también se hacen preguntas, escucha, reformulación. ¿Qué ocurre? Que las personas tenemos tendencia a decir, porque tú me has hecho daño, porque tú. Bueno, pues lo que hace el mediador también, una de las herramientas es reformular. Es decir eso mismo, pero de una forma que no hiera a ninguna de las personas, ¿no? Es otra técnica, hay muchas técnicas de mediación, aquí no es. Bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que les estaba diciendo. Lo que hacemos es, bajo las posiciones están los intereses y las necesidades. Lo que hacemos es rescatar eso que no se ve, solo se ve las posiciones, para que las partes puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, yo si quieren les paso el PowerPoint, de hecho creo que alguien de la organización lo tenía, o sea, yo no tengo problema. Bueno, y además, la mediación es que no es algo novedoso. Cuando no había estados, cuando no teníamos esas organizaciones, ¿cómo se resolvían los problemas? En Burgos, al menos, iban las personas donde la persona que tenía más reputación en el pueblo y le contaban el problema y les ayudaba a resolverlo. En mi caso, en los pueblos solía ser pues, el sacerdote. Bueno. Hasta ahí es lo que es la mediación en general. ¿En qué ámbitos? Que sepa yo, en casi todos los ámbitos. Escolar, familiar, civil, mercantil, penal, concursal, aunque laboral me he dejado, gracias, laboral, exactamente, administrativo, en cualquier ámbito del derecho de la vida, no voy a decir del derecho, de la vida se puede llevar una mediación. Algunas serán más complicadas porque cuando tú tienes que llevar una mediación en el ámbito administrativo, contencioso administrativo, la administración... Pero se está intentando, en España se está haciendo. En el ámbito laboral también se están haciendo cosas, ¿no? ¿A qué me dedico yo? Yo me dedico al tema penal y yo, como por deformación profesional, cuando me pusieron mediación dije, yo les voy a hablar del ámbito penal. ¿Por qué? Porque además es el más controvertido. Porque, a ver, ¿quién de ustedes está pensando? Sí, ámbito penal, pero delitos leves. Seguro que el 100%. ¿Alguno piensa que puede ser para delitos graves también? ¡Ay, cómo os quiero! ¿Qué? Muy bien, claro. ¿Por qué? Los legisladores tienen tendencia, hablaban ayer de que en México se legisla mal. Pues no les digo nada en España. O se legisla todo y no te enteras, o no se legisla nada y dices, ¿pero qué han hecho?
¿Por qué es? Que alguien lo preguntaba, que ayer me quedé con ganas de decirlo. Porque al menos en España el legislador no lleva nada más que a teóricos, no llevan a los artesanos, de los que entienden de la materia, ¿no? Se va a regular mediación y llevan a 4 teóricos, que está bien, pero ¿y por qué no llevas a algún mediador que ha hecho mediaciones, que sabe que no hay que limitar los plazos, ¿no? Bueno, pues la mediación en el ámbito penal se basa en la filosofía de la justicia restaurativa. ¿Qué ocurre? La mediación en el ámbito penal no es igual que lo que les he estado contando. A ver si me entienden. En una mediación en otro ámbito, familiar, civil, tú tienes a 2 partes en conflicto. Se supone que los 2 han contribuido al conflicto y los 2 tienen que ceder un poco para ganar un poco. ¿Me siguen, verdad? Si no me siguen, levantan la mano, que no tengo inconveniente. En una mediación penal ya no tenemos eso, no tenemos 2 partes en condiciones de igualdad. Tenemos a una víctima y a un ofensor. Solemos decir que ya no tenemos esa imparcialidad que tiene el mediador, tenemos una parcialidad equilibrada. Si alguno es mediador, igual se echa las manos a la cabeza, porque me suelen discutir. ¿Por qué lo digo? Por supuesto que somos imparciales en el sentido que damos la misma posibilidad de hablar a la víctima, al ofensor. Pero somos parciales porque sabemos que tenemos que generar un espacio para que el ofensor o la ofensora, mi lenguaje de equidad de género deja mucho que desear, pero aquí en contra de los hombres todos son ofensores, ya lo siento. Ofensores, ofensoras, todos, solo veo a los hombres como ofensores. Bueno, reconozca el daño y se comprometa a reparar. Ya no es que la víctima tenga que ceder un poco, no, la víctima no tiene por qué ceder porque la víctima ya está en desequilibrio. No sé si me siguen. El problema que tenemos en España es que confunden la mediación en otros ámbitos con la mediación en el ámbito penal. Entonces automáticamente te dicen, no, en delitos graves no, porque hay un desequilibrio. No, es que en la mediación penal siempre hay un desequilibrio, hay una víctima y un ofensor. Y además, solemos hablar de delitos graves porque como somos abogados, los que están calificados en el Código Penal con penas superiores en España son más de 6 años. Pero es que un delito leve puede impactar mucho a una víctima. Para la víctima puede ser un delito grave. Tuvimos el caso hace poco, 2 amigas, se habían dejado de ser amigas. Caray, somos más mediadoras que mediadores y qué malas somos las mujeres algunas veces. Bueno, habían dejado de ser amigas y lo que hacía una de las chicas es llamarla a deshoras, colgar, mandarle mensajes de WhatsApp terribles. Y la chica me decía, la víctima, yo sé que es un delito leve, pero es que me ha afectado mucho, iba al psicólogo, por supuesto. ¿Cómo medimos el impacto de la gravedad en una mediación penal? Es complicado, ¿no? Entonces, en una mediación penal siempre hay un desequilibrio. El mediador ya no tiene esa imparcialidad, es parcialmente, tiene una parcialidad equilibrada. ¿Por qué? Porque ya hay que hacer algo, ya no es que las 2 personas vayan a llegar a un acuerdo. El acuerdo es que el ofensor o la ofensora se comprometa a reparar el daño de acuerdo a las necesidades de la víctima. ¿Me siguen, no? Y les he dicho esta palabreja. ¿Han oído hablar de justicia restaurativa? Bueno, en algunos países, aquí lo llaman a veces alternativa. No me gusta. A mí la palabra alternativa me suena al amante. Es la verdadera justicia. Es que parece o justicia, o la justicia normal, o la alternativa. Me suena a la otra, ¿no? ¿Qué es la justicia restaurativa? La justicia restaurativa surgió en el ámbito penal, aunque ahora se puede aplicar incluso. Bueno, en este estado sé que lo están haciendo en el ámbito familiar y está funcionando muy bien. Yo les voy a decir la definición en el ámbito penal, que es donde yo más trabajo. Es una respuesta evolucionada al delito, es de las Naciones Unidas, no es mía, que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, ofensores y comunidad. ¡Guau, qué definición! Es de las Naciones Unidas. ¿Por qué me gusta? Fíjense que describe la justicia restaurativa como una forma de gestionar el crimen. Bueno, las Naciones Unidas hablan de crimen, no me gusta. Delito, cámbienlo por conflicto, que es lo mismo. No te habla, generalmente las definiciones de justicia restaurativa te hablan como procesos, como mecanismos, y generalmente te la definen como mediación penal. Yo les diría que la justicia restaurativa es la filosofía. Para mí incluso yo creo que es una ciencia social, ¿no? Estoy investigando sobre ello. Es una filosofía, una forma de abordar el delito en la que ya no nos centramos en que el delito es solo una vulneración de la norma, sí, pero nos centramos en el que el delito daña a las personas. Qué terrible es cuando me quede poco me avisan, porque yo lo del tiempo lo llevo muy mal. Es que quiero que me hagan preguntas y quiero acortar.
No sé si pasa aquí. En España, el derecho a la última palabra lo tiene el ofensor, no la víctima. La víctima va a declarar como testigo. ¿Qué ocurre? Que muchas personas piensan que van a poder ir al juicio, van a poder contar qué pasó, cómo se sintieron, qué necesitan para el futuro. Y para su sorpresa se encuentran con un señor o una señora, el fiscal o la fiscal, que les dice, no, limítense a contestar las preguntas. ¿Es verdad que ese día usted pasaba por ahí? Y en España, además, no es necesario que lleven abogado, con lo que si encima no llevan abogado, ahí van a ser interrogados por el abogado del ofensor o la ofensora, que obviamente, como corresponde, va a intentar quitar importancia a su declaración. Entonces, lo que ocurre que con la mediación penal y con el enfoque de justicia restaurativa lo que hacemos es dar empoderamiento, voz a las víctimas. Pero además hacemos algo muy importante. Intentamos que se responsabilicen el ofensor o la ofensora. ¿Qué ocurre? Yo mismo lo notaba. Nosotros, cuando vas a tomar declaración a un ofensor, le dices, o le detienes, tienes derecho a no declarar contra ti mismo, no confesarte culpable. Les estamos diciendo que mientan. No hay espacio para la responsabilización. En cambio, aunque muchos ven todas las herramientas de la justicia restaurativa como muy blandas, es al contrario. A mí un ofensor me dijo, es lo más terrible que he hecho. Obvio, poner ojos a la persona a la que has dañado y ver, escuchar el impacto del delito, a muchos les hace asustarse, ¿no? Entonces, eso es lo que es la filosofía de la justicia restaurativa. Yo diría que no mide cuánto daño, cuánto castigo vamos a infringir, sino cuánto daño vamos a reparar. Lo cual no significa que en delitos graves deba evitar la condena. Claro, es que otro problema es que se nos vende. La mediación en cualquier ámbito es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, por supuesto. En el ámbito penal ya les he contado las diferencias, ¿no? Pero es que además no es un mecanismo alternativo y cuesta mucho entenderlo. En delitos leves evitará el juicio, por supuesto. Las propias personas te dicen, pero ya no continuará el juicio, ya llega a un acuerdo, delitos leves, injurias, no sé si pasa aquí. En España se denuncia de todo. El vecino me ha mirado mal, denuncia. Tengo un amigo que es comisario de policía que me dice, es que no entiendo. El otro día me llega una denuncia, una señora, la vecina me ha llamado gorda y fea. Dice, a ver, gordita es evidente que estaba, fea ya para gustos los colores. ¿Por qué se nos ocurre ir a denunciar? ¿Por qué no? Pues llámala a tu tonta y ya está, o dile que se vaya a tomar por ahí. ¿No? Entonces, todo se denuncia. En esos delitos, que no son delitos, son problemas de convivencia, pues obvio que no va a continuar el juicio, porque es muy caro el juicio para que luego pase lo que pase, ¿no? Y además educamos a las personas, porque en un proceso de extinción penal lo que hacemos es decirles, si vosotros tenéis un problema, o eso es lo que quiero creer, que les damos las herramientas para que en un futuro no tengan que acudir a un mediador, ¿no? Que si tienen un problema lo gestionen ellos, ¿no? Pero si un delito es grave, yo trabajé en Inglaterra, bueno, más bien estuve en prácticas, me explotaron, bueno, en delitos muy graves, se hacían cuando el ofensor estaba en prisión. Y alguien me dirá, ¿a qué alguien se lo está preguntando? No me engañen. ¿Y entonces qué beneficios tiene el ofensor de participar si ya está sentenciado y está en prisión? Yo siempre digo, reinserción. Vamos a intentar que a través de un proceso restaurativo de mediación penal se dé cuenta del daño y no quiera volver a dañar a otro ser humano. Esto es muy sencillo. ¿Penas más duras, menos delitos? Yo creo que no funciona. Sería muy debatido. En mi caso creo que no. ¿Por qué? Porque entonces habría países como Estados Unidos que tienen pena de muerte, que sería un lugar lindísimo para ir a vivir. Y creo que no, que me da que no, ¿eh? Bueno. Entonces vamos a buscar otra opción. ¿Qué opción sería? Pues que las personas no quieran volver a delinquir porque se han dado cuenta del daño que causan. Y eso es lo que genera el proceso de mediación penal. Y sé que estarán pensando, porque ya me lo han dicho, uy, qué utópica, qué romántica que es. No es la panacea, por supuesto que no, pero sí que bajo mi experiencia he visto casos de personas que pensaban que iban a continuar su carrera delictiva y han parado, ¿no? ¿Qué más beneficios? Bueno, no sé aquí, pero la Ley General Penitenciaria en España también concede adelantamiento de la libertad condicional. Bueno, si participan, reparan el daño a la víctima,
es más probable que puedan salir un poquito antes, ¿no? Pero además yo me sentiré más segura. Miren, yo tengo un padre que tiene 85 años y piensa que yo, el pobre, soy la oveja negra. ¿Por qué? Porque de ser juez pasé a él a querer sacar a todos los delincuentes de la cárcel. Pobrecito. Yo le digo, papá, si yo soy egoísta, ¿por qué? Porque yo no quiero convertirme en víctima. Entonces, ¿qué hago? Intento que los ofensores que salgan de prisión o los ofensores que por cualquier problema han llegado a los juzgados no vuelvan a delinquir. Y te estoy ayudando a ti, que eres más probable que no te conviertas en víctima, ¿no? Me siguen, ¿verdad? Y me acabo de, bueno, no sé para qué hago PowerPoint. No sé para qué hago si no los miro, pero bueno. Como tiene el PowerPoint, en la mediación penal sí que se utilizan herramientas como las que les he hablado, reformulación, pero no piensen que en un delito grave es, ay, les junto y a ver qué pasa. No. Las reuniones preparatorias son importantes, sobre todo si los delitos son muy graves. ¿Por qué? Porque tú tienes que darte cuenta de si la víctima se siente segura, se siente preparada, si el ofensor se ha responsabilizado. Bueno, la mayoría de las legislaciones hablan de responsabilizarse del daño. Esto es muy relativo. Yo conozco a muchos ofensores que se responsabilizan pero no ven el daño. Sí, le pegué, es que se lo merecía. Esta faceta es muy interesante, ¿no? Pero, ¿veis? El legislador legisla muy mal. Nosotros, de temas de mediación penal, tenemos muy poquito. Tenemos el Estatuto de la Víctima, sí que asesoramos la asociación que presido y yo en concreto, pero no me hicieron mucho caso. Eso sí, la exposición de motivos sí. Yo ahora adoro la exposición de motivos de las leyes, porque creo que es donde, en España, lo mejor de las leyes está en la exposición de motivos. Porque la exposición de motivos de esa ley habla de lo que les he contado, de que la mediación penal, como herramienta de la justicia restaurativa, se parte de que ya hay un desequilibrio de las partes, que no son dos personas en igualdad de condiciones. Parte de que se va a ayudar a las víctimas a reparar el daño. Ojo, y la reparación del daño no es como lo vemos los abogados muchas veces, y mucho menos, uy, ¿hay aquí algún fiscal? No, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que conste que ya lo van entendiendo. ¿Qué ocurre? Yo es que cuando comencé tenía muchos problemas con los fiscales. ¿Por qué? Porque al final todos hemos estudiado Derecho. ¿Y qué nos han enseñado? La reparación se traduce en dinero, porque el sistema mercantiliza el dolor de las víctimas. Tanto daño, tanto dinero. Ni modo, no hay otra forma de calcular cómo reparar el daño, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas veces, que por eso lo decía lo del fiscal, que le costó entenderlo, que en un proceso de mediación penal los acuerdos son muy raros. La víctima se conforma con lo que ha sucedido en este acto. Y yo pensando, uy, ¿cómo hago yo para que esto lo vean bien, ¿no? Claro, muchas veces las personas, el hecho de que les des la oportunidad de hablar, de contar cómo se han sentido, de qué necesitan, que la otra persona les escuche, les es suficiente. No siempre, pero muchas veces. Pues tuvimos un caso, por eso me refería, no me mire mal, que yo me llevo muy bien con los fiscales, se lo prometo. Pues, entonces, claro, yo les llevé… Sí, puede hablar. Sí, bueno, no me pasa nada, esto me gusta más, no hay problema. Ustedes me cortan cuando eso y… Buenas tardes a todos, maestra, es un placer estar aquí con ustedes. Le comentaba, yo afortunadamente, y créanme lo que lo digo de corazón, tengo una trayectoria ya considerable en la Fiscalía de Sinaloa. Qué bien. Que están todos invitados a mi bello estado cuando gusten. Principalmente Culiacán, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, en esta estoy muy de acuerdo con usted en varios aspectos. Precisamente, nuestro sistema penal acusatorio de juicios orales, la finalidad, como todos sabemos, es evitar lo más posible que se vaya a juicio un asunto, muchos. Desafortunadamente, considero yo, y hablo por la experiencia que hemos vivido en nuestro estado, no se está logrando ese objetivo. Si en los otros estados se está logrando, los felicito. Hay varios factores. Me voy a enfocar a lo de este tema.
yo siempre he cuestionado. Desafortunadamente, la sociedad no tenemos esa cultura, ¿sí? Si mediante una situación coercitiva como la que tenía el Ministerio Público, que la sigue teniendo de cierta manera, pero ya no igual, batallábamos para hacer comparecer a un imputado, imagínese hoy, con el índice de violencia que tenemos, con la cultura que existe, el término invitación, ¿cree usted o creen ustedes que eso va a hacer que la persona requerida acuda simplemente a la mediación? Se está batallando. ¿Sí? El otro punto, nada más para concluir, porque esto es muy amplio, es la cuestión de que yo considero que falta que se le dé más facultades a los mediadores. Sí, claro. No tienen facultades. Entonces, haga de cuenta que es una situación que allá no está funcionando, los asuntos se están yendo al Ministerio Público, estamos cayendo en una situación muy similar a la que teníamos antes. Gracias. Si me equivoqué en algo, pues no. disculpa. No, tiene razón. Yo me refería a que, claro, tenemos que cambiar la mentalidad todos, porque, claro, yo llevo ese acuerdo en el que las partes se conforman con eso, con el proceso. Entonces, claro, mi fiscal me decía, ¿pero sabe que tiene derecho a dinero? Ya, pero no lo quiere. ¿Pero tú lo has preguntado? Sí. ¿Quién soy yo si dos partes han llegado a un acuerdo para yo decir que está mal? Obviamente, tú tienes que valorar que el acuerdo sea equilibrado, sea justo, que no vaya contra los derechos humanos. Exacto, pero si los dos están de acuerdo, entonces yo incluso le cité a Shakespeare, bien pagado está el que queda satisfecho, y me dice, ay Virginia, ¿cómo eres? Pero es así, ¿no? Entonces tenemos que quitar esa mentalidad de que, bueno, pues todo es dinero. La mayoría de las víctimas lo que quieren es que el ofensor o la ofensora se comprometa a no volver a delinquir. Que siempre digo que hay esperanzas en el ser humano porque no quieren que otras personas pasen por lo mismo. El tema cultural, claro, a mí me pasa igual, vivo en el norte de Europa y siempre me dicen, es que en el sur de Europa, es que dicen que los del norte son diferentes. No, lo que pasa es que tenemos tendencia a creer eso. Las personas que son víctimas son mucho menos punitivas que los que nunca han sido víctimas. Bueno, ¿qué ocurre con el tema de la mediación penal? Que como hay confusión con el tema de la mediación en otros ámbitos, nosotros tenemos una ley de protección integral a la mujer maltratada que dice que queda prohibida la mediación. Fijaros cómo se confunde el legislador en España. Obvio, prohibió la mediación familiar, por lo que los he dicho. No vas a tratar a un maltratador o maltratada en condiciones de igualdad. No. Pero no prohibió la mediación penal. Pero como el legislador confunde mediación con mediación penal, pues bueno, lo tenemos prohibido. Yo me voy contenta si ustedes se van con la idea de que la mediación penal difiere porque está basada en el enfoque de justicia restaurativa. La mediación penal vale antes del juicio. Gracias. Ya me voy a hacer una idea con esto. Antes del juicio, para evitar el juicio, incluso después del juicio, incluso en ejecución, ustedes tienen una ley de adolescentes buenísima. O sea, creo que es la mejor ley que yo he conocido. ¿Por qué? Porque contempla incluso procesos restaurativos en ejecución. Por supuesto que tendrá sus problemas, pero tienen hasta el principio de justicia restaurativa como algo que debe hasta el juez adoptar en sus resoluciones, cosa que me parece muy interesante. ¿Qué implica el principio de justicia restaurativa? Que cuando se puede hacer un proceso restaurativo, mediación penal, bueno, lo llaman reunión víctima-ofensor, juntas o círculos. Pues muy bien, pero cuando no se puede hacer, el juez, a la hora de tomar su decisión, tiene que hacerlo con un enfoque restaurativo. Me van a entender, espero. Imagínense, es un ejemplo que pone siempre mi admirada una chica mexicana, Violeta Maltos, no sé si la conocen, es un ejemplo que siempre pone ella y creo que es muy ilustrativo. ¿Qué puede hacer el juez? Imagínense un chico que ha entrado a robar a un viejecito, el viejecito por lo que sea no quiere la mediación penal, no es posible. Le pega un susto de muerte, bueno, pues el viejecito tiene que ir al hospital, pero no va más allá de eso. El juez puede adoptar que el niño o la niña vaya a trabajos en beneficio de la comunidad. Bien. ¿Cuál sería un enfoque restaurativo? Si le manda, por ejemplo, a trabajar en un centro para personas mayores de edad. ¿Por qué? Tendría un enfoque restaurativo porque va a reflexionar sobre lo que es hacerse mayor, sobre lo que implica.
¿Cuál sería una resolución con no enfoque restaurativo? Pues si le manda al chico a cortar el césped de todos los parques públicos. ¿Por qué? Porque va a decir, me está condenando, pues bien, vale. Pero no va a reflexionar porque no tiene nada que ver con las necesidades que podría tener su víctima y que no han sido satisfechas. ¿Me han entendido el...? Entonces, esa ley que tienen ustedes me parece maravillosa. Entonces, creo que todo el derecho penal, al contrario, no creo que considerar el derecho penal incompatible con mediación penal, con justicia restaurativa. Yo creo que pueden coordinarse, ¿no? Y ustedes han empezado, en España nos cuesta más entenderlo. Claro, yo les estoy hablando de la herramienta de la mediación penal, porque mi charla era mediación. Hay otras herramientas como juntas. Ustedes es el único país en que lo llaman juntas, se llaman conferencias en otros lugares. Incluyen a más miembros, la familia del ofensor, la familia de la víctima, ¿no? Bien. Nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos una recomendación de la Unión Europea del 99 que define mediación de esta forma, simplemente pues un poco lo que les he dicho, una oportunidad para que la víctima y el ofensor puedan arreglar sus diferencias resultantes del delito, ¿no? Con la ayuda de un tercero, ¿no? Bueno, ¿qué me parece importante de la mediación penal? Mejora la satisfacción de las víctimas. Es más probable que el ofensor no vuelva a delinquir. Y sobre todo, creo que los clientes saldrán más satisfechos. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando comencé en España, mis compañeros abogados me veían como competencia. Si tú vas a mediación, me cliente. Yo les entendí al principio porque sí que es cierto que si tú llevas una mediación penal y evita el juicio, pues les quitas el dinero que conlleva pues, ir al juicio, ¿no? Yo siempre digo que hay que tomarlo como que somos complementarios. Si tú asesoras a un cliente, pues mira, creo que lo que mejor te conviene para tu caso es ir a una mediación antes que ir al juicio. Te va a estar muy agradecido. Igual pierdes un poco de dinero que no has ido al juicio, pero ganas clientes, estoy convencida. Por eso al principio de la charla la puse el papel del abogado en la mediación penal. No sé si aquí a algunos les ha pasado, pero sí que es cierto que hay un poco de controversia, ¿no? Queréis hacer lo que hacemos nosotros. A mí ya me ha pasado muchas veces que han llegado a un acuerdo y me dicen, no, pero ahora me ocupo yo. Y yo les digo, no, pero yo tengo que entregar un informe a la fiscalía, tengo que hacer algo, ¿no? Pues no somos compatibles, no somos incompatibles. De hecho, yo soy abogada, ¿no? No hay incompatibilidad al respecto. Y bueno, aquí les quería hablar un poco de en qué nos basamos, ya lo leerán, ¿no? ¿En qué nos basamos en la mediación penal? En el que el delito causa daños. Esos daños hacen que surjan necesidades. La principal, la de reparación del daño a la víctima, pero hay más necesidades, ¿no? Para mí la otra importante es ayudar al ofensor o ofensora a entender el impacto del delito. Sé que muchos lo están viendo como muy utópico. No es la panacea, pero les aseguro que da bastantes buenos resultados. Un buen amigo mío inglés, le pueden ver el vídeo, es en inglés, se titula The Wolf Within, está en inglés, él cuenta su historia, él era un delincuente, su carrera era ser delincuente, él te lo dice. Un buen día participó en un proceso de mediación penal y no solo ha dejado su carrera delictiva, sino que tiene una asociación de ayuda a víctimas, Why Me. No significa que todos sean resultados exitosos, pero yo creo que entre no hacer nada vamos a empezar a cambiar un poco mentalidades, ¿no? Y claro, para cambiar mentalidades habría que empezar por mediación escolar, mediación en las escuelas, porque son los hombres del futuro, ¿no? Las mujeres del futuro, ¿no? Entonces creo que habría que empezar un poco por ahí, porque claro, ahora de mayores nos cuesta mucho entenderlo, ¿no? Mi mayor problema era cómo voy a vender a una persona la mediación penal, porque es gratuita, ¿no? Entonces nosotros nos derivan el caso, le mandamos una carta, no estamos también funcionando como en México, que tienen hasta invitadores que les llevan la invitación a la mediación penal. ¿Cómo lo vendo? Porque claro, es una cosa muy rara y les voy a decir la verdad, al principio costó, porque la gente te decía, ¿pero eso qué es? ¿Pero usted qué es? ¿El abogado? ¿Es el juez? Esa cultura hay que crearla poco a poco. Se van a reír. A mí me empezó a funcionar algo que no me gusta decirlo, pero cuando digo que es gratuito con la crisis, en España viene. Me sabe mal decirlo, pero tienes que encontrar tu técnica de marketing y es así, tú dices que es gratuito y ya está. Lo bueno es que siempre trabajamos con el abogado. ¿Y tienen abogado? Pues véngase con su abogado. Hay muchas veces que el abogado me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? No hace falta que esté. ¿Presencia del abogado? Me da miedo. ¿Por qué? Porque ya tuve un caso en el que participaron los abogados y todo fue muy bien en las reuniones individuales, me contaron todo muy bien, qué pasó, qué necesitas. Llega el momento de la reunión conjunta
Y cada vez que iba a hablar el ofensor, le decía, cállate, no digas nada, que no estamos en el juicio, que esto es confidencial. Ay, sí, perdona, se me había olvidado. Y iba a hablar, no, no digas más. Que no estás en el juicio, ¿no ves? Nosotros llevamos, aquí no llegan toga, nosotros en los juicios llevamos toga, vamos disfrazados como Harry Potter. Aquí no. Nosotros vamos así de negro con una toga, parecemos disfrazados. Yo siempre me sentí como Harry Potter, los jueces también. Entonces, no estás en un juicio, tú tranquilo. Ah, vale. Bueno. Entonces, a veces es complicado cambiar nuestra mentalidad de no digas nada, no hables, ¿no? Pero sí que ahora ya nos estamos acostumbrando y trabajamos en equipo, no hay ningún problema. Incluso para el abogado es muy bueno. Hace poco tuvimos el caso, yo vivo en una ciudad muy pequeña, siempre me sabe mal decir esto. Me especialicé en mediación penal y justicia restaurativa en delitos graves, pero no se cometen muchos delitos graves en mi ciudad, que me da mucha alegría, a ver si me entienden, pero entonces lo que más tenemos es peleas de chicos de fin de semana, sobre todo adultos jóvenes entre 18 y 21. Siempre digo que mi ciudad es como Toluca, hace igual de frío. Entonces yo creo que beben para olvidar y que hace frío. Entonces nos llegó un caso, resulta que el chico, uno de los chicos le pegó al otro, le rompió 2 dientes y eso es una deformidad, incluso tenía riesgo de entrar en prisión. Entonces, enseguida el abogado del ofensor me dijo, ay, sí, por favor, vamos a intentar algo. Obviamente sabía que era lo mejor, porque si participan en un proceso de mediación penal o otro, que a veces hacemos juntas restaurativas con la familia, en este caso hicimos una junta, que lo que es una mediación penal extendida, ¿no? Para que me entiendan. Está la víctima, el ofensor, y están los familiares de ambos, en este caso el papá y la mamá de cada uno de ellos, ¿no? Sería muy largo de contar, hay una especie de guión, pero bueno, quédense con eso. Y el abogado enseguida quiso, ¿no? Y el abogado del otro chico me decía, claro, pues que le tienen que pagar el diente. Pues bueno, ¿qué pasó? Pues que hubo un acuerdo muy importante porque renunciaron a todo, el chico solo quería que le pagara la reparación del diente. ¿Y qué pasó? Pues que de cara a los clientes esos abogados fueron magníficos. No acabó en juicio, hubo una sentencia de conformidad que creo que es parecida al juicio abreviado que tienen ustedes. ¿Qué ocurre? Cuando el ofensor reconoce el delito, se le disminuye en 1/3 la condena y no hay juicio. Se firma una sentencia el fiscal con el abogado del ofensor. ¿Qué pasó? No solo nos ahorramos un juicio largo, sino que además la víctima salió mucho más satisfecha porque ya tenía casi toda la reparación. El chico se dio cuenta del daño. Los papás del ofensor le dijeron al abogado, has hecho un trabajo estupendo. ¿Por qué? Porque mi niño no entra en prisión, porque créanme que con 2 dientes rotos le podían condenar más de 2 años. En España, si te condenan hasta 2 años y no eres reincidente, te pueden suspender la pena. Pero a partir de los 2 años, bueno, menos a una famosa cantante que no se la suspendieron. Pero en general la suspenden, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínense qué beneficios tuvo para todas esas personas. Chicos de 18, 21 años que ellos mismos te decían, pues es que había bebido mucho, no me acordaba de nada. Bien, creo que, y para acabar, espera, bueno, es lo que les he contado, ¿no? Que mejora mucho, ¿no? Yo quería contarles, ¿qué hacemos en España? En España, si me quieren, bueno, el blog es sobre todo de justicia restaurativa y mediación penal. Si me quieren contactar, y si quieren venir a Burgos, todos a la vez no, porque son muchos, pero de a poquitos, sí. ¿Qué me gustaría que se quedaran con la idea? Que pueden ser mediadores si se forman, que el ámbito penal es muy bonito, pero que si ustedes quieren seguir siendo abogados litigantes, que el mediador no es una competencia, al contrario, creo que podemos juntos hacer mejores cosas por los clientes, ¿no? La mediación en el ámbito civil, mercantil, pues también es muy buena y muy interesante, ¿no? Sobre todo si son personas que tienen una relación que tienen que continuar, vecinos o 2 empresas que tienen una relación comercial, mucho mejor que lleguen a un acuerdo que no vayan a un litigio porque van a perder la relación comercial o por los vecinos que se van a mudar de una casa para no volver a verse, ¿no? Entonces, creo que se queden con esas ideas y bueno, ha sido un poco muy deprisa, pero muchas gracias, prefiero que me hagan preguntas y gracias. Pregunta, la chica del...
que sepan que me encanta que me hagan preguntas, aunque estén en contra de mí, eso me motiva. No, pero si me dice que no está de acuerdo, también, Vamos a permitir una serie de preguntas que sean 2 damas y 2 caballeros, por favor, para seguir con la equidad de género. Adelante, compañera. Le aclaro, estoy completamente de acuerdo con usted en que debemos de darle prioridad a lo que es la conciliación, ¿no? La mediación. Lo que yo comentaba es de que desafortunadamente no está funcionando como debería ser, pero a veces se debe a la legislación que tenemos, ¿sí? Que es muy importante. La pregunta que le quiero hacer es la siguiente. Usted como conocedora y doctorada en este tema, ¿cuál es su opinión respecto al perfil que debe tener el mediador? Uy. Bueno, primero te voy a comentar una cosa. Más que las leyes, es que estamos burocratizando la mediación. He dicho burro. ¿Por qué? Porque los beneficios de la mediación es flexibilidad, no limitar los plazos, y lo que nos está ocurriendo es que muchas personas quieren hacer a la mediación lo del proceso, limitar plazos y tiempos. Perfil del mediador es muy debatido. En España se exige tener un título superior, generalmente es o licenciado en Derecho, bueno, ahora graduado en Derecho, graduado en Psicología, Sociología. Yo creo, en algunos países como Noruega son voluntarios que les forman. Cualquier persona, para mí, que tenga unas habilidades que le guste el tema, podría, si se forma suficientemente, para mí, podría valer. Sí que es cierto que si tú ya sabes de leyes, es más interesante que sepas algo de la ley. Y si ya sabes algo de psicología, sería interesante. Entonces, para mí, el perfil del abogado es bueno si se quita la mentalidad del litigante, que eso no siempre pasa. Pero en principio yo te diría, cualquier persona que reciba formación adecuada podría funcionar. Yo conozco mis compañeros noruegos, trabajan con personas voluntarias y les funciona. Quizá a mí en España no me funcionaría, ¿no? Yo creo en la profesionalización de la mediación, estoy convencida. No sé si te he contestado, más o menos. De este lado, abogado, adelante. Gracias. Doctora, buenas tardes, qué gusto. Para escucharle, tenía por aquí en México, bienvenida, y gracias por esas experiencias y dedicación que ha mostrado, renunciando una cosa por la otra, encontrando el equilibrio y la paz social y entre los hombres. Mi pregunta es, ¿en España la mediación está contemplada con la ley? ¿Qué efectos tiene? Y si puede traer como consecuencia la obligación de las partes al cumplimiento de esa obligación contraída. Sí, muy buena pregunta, es que me pasé a decirlo. Sí, tenemos una ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles que el acta de acuerdos, si se deriva por un juzgado, tiene la misma eficacia que la sentencia, y si no, lo puedes elevar a escritura pública. Entonces, es obligado, sí, por notario. Entonces, sería de obligado cumplimiento. Eso en civil y mercantil. En el ámbito penal, de momento, no tenemos nada. Sí, también familiar. Se incluye, en la ley esta de asuntos civiles y mercantiles, solo excluye el ámbito penal, el ámbito laboral y el administrativo. Los demás, familiar, civil, problemas comunitarios, mercantil, de empresas, todo eso. Es muy buena esa ley en ese sentido, pero no se crean que España lo hizo porque somos muy inteligentes, no, porque Europa sacó una directiva que obligaba a transponerla. Todas las directivas son de obligado cumplimiento a todos los Estados miembros. Entonces lo que hizo España es transponer esa norma europea. Entonces nos queda el tema de la mediación penal, que todavía no tenemos mucho estipulado, ¿no? Entonces hasta ahora, cuando vienen a mí y me firman un acuerdo, pues no me ha pasado que no lo incumplan, pero claro, no tiene la misma eficacia. Sí que es cierto que algunos jueces lo que hacen es, cuando les llevo el acuerdo, incluir en la sentencia, en la resolución, que han estado en un proceso de mediación y han cumplido esto. Entonces, indirectamente, no sé si me explico, pues lo plasman en la sentencia y ya, ¿no? No sé si me explico. Pero en el ámbito civil, familiar, mercantil, sí. O si lo deriva un juez, ya simplemente lo incorpora a la sentencia, y si es extrajudicial, se eleva a escritura pública si las partes quieren. Muchas gracias, doctora. De este lado, una compañera abogada, te agradecería tu nombre, estado o asociación y tu pregunta, por favor. ¿Qué tal, doctora de la Fuente? Mi nombre es Karina Pinedo Serna, pertenezco a la delegación de Guerrero como subdelegada de la Unión Internacional de Mujeres Líderes, Asociación del Derecho, Asociación Civil. Me
Me causó inquietud en un ejemplo que puso hace rato de la señora que le dice a la vecina gorda y fea. Le voy a decir por qué hago hincapié. Resulta que en el Código Penal del Estado de Guerrero, esas denuncias en el sistema tradicional ya quedaron abrogadas, como son las calumnias, injurias o… ¿Mande? Sí, que a mí me parece normal. Ajá, o difamación, pero me inquieta saber, en la ley de España, si las partes no quieren proceder a una mediación satisfactoria, ¿cómo es que ustedes sí le dan ese valor? Porque en el Estado de Guerrero ya no, le dan ese valor a esas denuncias, si proceden y cómo las aplican. Desgraciadamente continúa el juicio. Continúa el juicio, es un juicio por delitos leves, antiguas faltas. Lo que ocurre que incluso el propio juez, cuando entran, les dice, yo lo solía decir mucho, no quieren llegar a un acuerdo. Y generalmente no va mucho, pero ya el gasto que se hace de todo ese papeleo por esas pequeñas cosas es muchísimo. Para mí la solución sería lo que hacen los compañeros noruegos. Cuando reciben una denuncia de ese tipo, les derivan directamente a mediación. No tramitan ni la denuncia. Solo en el caso en que no funcione, pues elevan la denuncia, ¿no? Con razón, porque en el Estado de Guerrero, como no son delitos graves, son delitos menores, no. Claro, Las es quedaron que es lo derogadas ya. lógico. Quizá ahí es donde cabría más cultura de mediación comunitaria, ¿no? Que no he hablado, en las comunidades, ¿no? Porque nosotros en el ámbito penal, la mayoría de los delitos que nos llegan son problemas de convivencia, que se transforman en delito, pero hay… Es cuanto, gracias. Gracias. Concluimos con un cuestionamiento más, un caballero. No hay caballeros, una dama. Mejor. Cerramos con esta pregunta. Bueno, podemos, de los dos, venga, los dos y cerramos. Rápido, rápido, de hecho. Gracias. Ya. Seré rápida. Buenas tardes, saludo respetuosamente a todo el auditorio. Quiero felicitarla por su excelente ponencia. Bien, partiendo y rescatando las benevolencias del sistema acusatorio, que es precisamente la mediación, no es una panacea. No es una panacea por la importancia que significa precisamente la mediación. Indudablemente España tiene muy estudiado ese punto de la mediación. En México, el 29 de diciembre del 2014, se creó la Ley Nacional la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos. La conozco un poco. Bien, a la par, el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo contempla solo como equivalencias, porque la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos establece la mediación, conciliación y la junta restaurativa que se prevé en España. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a prueba. Sí. Hace un momento, cuando me refería a si la mediación procedía en materia penal, lo veía bajo el contexto de los efectos, por ejemplo, del delito, que extraprocesal, intraprocesal y postprocesal sí se aplica en México. Y uno de los efectos y una de las importancias que rescato es precisamente que la mediación inclusive está en la reparación del daño antes, durante y después de la comisión del delito, que abona indudablemente a la reconstrucción del tejido social. Y más allá de eso, en el mes de mayo precisamente estuve en un congreso en este mismo lugar, en un Congreso Nacional de Jueces de Ejecución, donde se veía precisamente un modelo que establece el Estado de México, donde se establecía que la mediación la han trasladado a las cárceles. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente ejecución no es menos importante que el proceso, porque tiene que ver con destinos futuros de las personas privadas de su libertad, porque tiene que ver precisamente con que las personas privadas de su libertad no pueden olvidarse. Dice Nelson Mandela, no pueden olvidarse las personas privadas de su libertad porque forman parte de la sociedad y no pueden separarse de ellas. De ahí precisamente que abona que en los centros penitenciarios, si se atiende a la mediación y que ojalá fuera este modelo o ejemplo para todo el país, indudablemente va a favorecer en los índices delictivos. Sí. Precisamente porque los principios de gobernabilidad y seguridad de los centros se tiene que ver precisamente con los efectos de la mediación. Mi pregunta, doctora, precisamente porque la mediación, sí, agradezco los aplausos de los compañeros y de verdad
Ojalá tuvieran el valor y el conocimiento de preguntar, porque eso venimos. Para eso son los foros, compañeros, porque cuando se necesita preguntar, Concluimos no van a con tener la como pregunta. la doctora. No quiero Su hacer pregunta, una por mediación yo aquí ahora, ¿eh? Sí, sí. Indudablemente la mediación en España sí ha sido motivo de disminución de índices delictivo, maestra. Muchas gracias. Mira, muy buena pregunta. No hay muchos estudios sobre la materia. Conozco algunos estudios que se han hecho en Inglaterra. Yo siempre digo, si vosotros tenéis una alta tasa de reincidencia en el ámbito penal, no nos pidáis milagros a nosotros. Pero te doy la razón. Te doy la razón en todo. Nosotros hemos empezado un programa en la prisión de Burgos. Hay que ir poco a poco, pero yo, en los que conozco en Inglaterra, agresores sexuales jovencitos o delitos muy graves, teníamos una tasa de no reincidencia de un 70%. Eran lo peor de la sociedad según ellos. O sea que, bueno, no está mal. Gracias. Terminamos con una pregunta, agradeciendo la comprensión de todos ustedes, de un abogado caballero. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Mariano Betancourt, soy delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México en el sur de Sonora. Mi pregunta es, ¿cómo le hicieron en España, donde usted ha estado, para evitar el abuso de esta herramienta? Nosotros en Sonora hemos estado viendo que se abusa de ese mecanismo, porque en los delitos, por ejemplo, hemos participado en delitos de lesiones leves y ese tipo de cosas. Entonces el Ministerio Público también no quiere, o sea, están saturados de asuntos. ¿Y qué es lo que hacen? Arréglalo. Todo lo derivan. Arréglalo. Entonces hacen y el problema se encuentra cuando te encuentras una persona, por ejemplo, que atropelló a alguien, es una persona que tiene carro, ya tiene una capacidad económica, y una que es un jornalero. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? No, pues el Ministerio Público llega el otro, hey, necesitamos arreglar. Ahí en ese punto se está abusando de este sistema, y creo que es por la falta de difusión de las ventajas y que les sirven a la sociedad. Mi pregunta es nada más, ¿qué hicieron allá? Muchas gracias. A ver, es complicado evitar el abuso. Lo que sí que es cierto que es que hay que tener en cuenta que no todo sirve, no es que no todos los delitos no sirvan. Determinados casos pueden no valer para mediación. Primero hay que tenerlo eso en cuenta. A nosotros desgraciadamente no nos pasa eso, nos cuesta que nos deriven asuntos. Entonces es todo lo contrario, porque todavía el juez piensa y el fiscal, esto es mío, no te lo doy, lo quiero hacer yo, ¿no? Yo diría que primero tenemos que dar más difusión y luego segundo tenemos que tener en cuenta que hay que seleccionar los casos, no el delito, los casos, ¿no? Ver la viabilidad y aún seleccionándolo hay que hacer una primera reunión previa para valorar, porque a mí me ha pasado que algún caso he dicho, este es imposible y se ha solucionado, ¿no? Y luego mucha difusión sobre todo en los poderes, en los órganos judiciales, que conozcan qué es la mediación, que conozcan que no somos superhéroes, que todo lleva sus plazos y que no todo vale. Sobre todo yo diría formación a fiscales, jueces, que son los que al final, ¿no? Es que a nosotros no nos pasa eso, ojalá nos derivaran todo. Muchas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, poder judicial mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su cimiento.